Animal Político en Contextos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tania. Te saluda Marcela Pámanes. Y bueno, vamos a escuchar sobre lo que son los comedores comunitarios, ¿cierto? Y bueno, seguramente muchas reflexiones al respecto. Bienvenida, Tania. Gracias, buenos días. Pues así es, hace algunos días lo que es el CONEVAL, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicó lo que es el balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que consistió en diferentes estudios en donde se evalúan los programas que son parte de esta Cruzada Nacional contra el Hambre y en general lo que es la estrategia. En Animal Político nosotros nos dedicamos a estudiar todos estos reportes, estos informes, para conocer cuál era la opinión del CONEVAL, de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En el tema particular de los comedores comunitarios, encontramos que el CONEVAL considera que los comedores comunitarios, pues en realidad tienen bastantes errores. Lo que dice es que no sirven para abatir el hambre, entre otras cosas, pues porque son un programa social que nada más están entregando alimentos, pero que no tienen diferentes actividades o alguna actividad productiva que permita que la gente que está dentro de los comedores, que se beneficia de los comedores comunitarios de Cedesol, pueda realizar alguna otra cosa para en determinado momento ser ellos los que adquieran pues los alimentos sin necesidad de tener que ir a los comedores comunitarios. Es decir, en el momento en el que ya no exista este comedor comunitario, la gente pues vuelve a tener hambre. Entonces, el CONEVAL le está pidiendo a Cedesol que realice cambios, pues justamente para que la gente salga de su condición de pobreza y de carencia alimentaria con este programa, lo cual hasta ahora no está ocurriendo. Otro tema que maneja CONEVAL en el tema particular de los comedores comunitarios es que la calidad y el balance de los alimentos es deficiente. En realidad lo que dice CONEVAL es que las dietas en los comedores comunitarios tienen un alto contenido de sodio, de azúcares, de carbohidratos y de grasas, y que pues esto puede provocar diferentes enfermedades y tener un efecto negativo en la salud en temas de sobrepeso, obesidad, diabetes o hipertensión arterial. Un poco lo que maneja CONEVAL y los consultores externos que trabajaron con el organismo para evaluar este tipo de programas es que las comidas, pues la base de las comidas, como ocasionalmente son enlatados o son alimentos que se llevan a las comunidades, contienen mucha sal, muchos carbohidratos. Por lo general se utiliza mucho aceite en cocinarlos y pues finalmente no terminan sin ser una dieta equilibrada, ¿no? Uh-huh. Eso significa, en lo que indica el CONEVAL, que los comedores comunitarios no garantizan el derecho a la alimentación. Pues el derecho a la alimentación se ejerce pues cuando las personas pueden alimentarse, pero son alimentos adecuados, lo que incluye que sean nutritivos y de calidad, lo cual pues no está ocurriendo en este momento en los comedores comunitarios. Uh-huh. Sobre este tema creo que es muy importante destacar, en Animal Político nosotros pudimos hablar con la Secretaría de Desarrollo Social y pues platicarle sobre todas, preguntar más bien cuál era su opinión sobre todas estas observaciones que estaba haciendo el organismo encargado de evaluar la política social y que pues cuál era su reacción al respecto. Obtuvimos respuesta y la Secretaría de Desarrollo Social lo que nos dice es que, por un lado, ya están iniciando trabajos para revisar los menús en los comedores comunitarios y pues con ello hacer los cambios que se necesitan para que la comida, los alimentos, la dieta que se consume en los comedores comunitarios sea sana, sea equilibrada. Pero por otro lado, ellos nos dicen que sí, que en efecto, que los comedores comunitarios pues nada más tienen una vocación de alimentación, es decir, que pues nada más nacen para entregar alimentos y que ahora están conscientes que el programa tiene que cambiar,
Es decir, el programa tiene que cambiar porque no es suficiente con que nada más entreguen alimentos y es necesario que tengan también una vocación productiva. Es decir, que con alguna actividad que permita que los voluntarios, que la comunidad en donde estén los comedores comunitarios, pues tengan algún tipo de actividad productiva que les permita generar sus propios alimentos, en algún momento tener alguna mini empresa, algún tipo de actividad que finalmente les enseñe cómo a suplir, a acabar con otras carencias más allá de la alimentaria, que es la única que en este momento combate este programa social de comedores comunitarios, que hay que decir que inició en 2013 y que en realidad es uno de los pocos programas sociales que arrancó con el gobierno de Enrique Peña Nieto con motivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El resto de los programas sociales que son parte de esta estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre ya existían y más bien solamente quizás se modificaron o se unieron a esta estrategia de la Cruzada. En el caso particular de los comedores comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, nacieron justamente nada más para atender a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Uh-huh. Tania, se me hace muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Seguramente en el Distrito Federal, bueno, en lo que es la Ciudad de México ya hay que llamarle ya por su nombre oficial. La Ciudad de México habrá muchos de estos comedores. Acá están como más escondidos, más repartidos, porque acá lo que se hace es entregar generalmente las despensas y no necesariamente hacer el alimento. Pero sí habría que cuestionar la calidad de los mismos, la calidad nutritiva de los alimentos y el cometido. Sabemos que el gobierno lo que tiene que hacer es convertirse como en un gran contenedor para que la gente no caiga al vacío, cuando hay situaciones de pobreza y de pobreza extrema donde no hay posibilidades de adquirir por sí mismos el alimento. Sin embargo, pues el gobierno no puede ser un dador permanente de los artículos de primera necesidad de la población. Tendría que apostarle a que hubiese una verdadera libertad y una verdadera independencia para que el ciudadano finalmente en el ejercicio de toda su libertad y toda su capacidad pues eligiera hasta qué va a comer y no que sea un comedor el que le diga qué tiene que comer. Sí, así es. En el país existen un total de 4.800 comedores comunitarios que están repartidos en 17 entidades federativas. Las entidades en donde pues existen más comedores son Guerrero, por ejemplo, que también instalaron diferentes comedores después de lo ocurrido tras el paso del huracán Ingrid y Manuel, por ejemplo. No sé si recuerden que cuando nació la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues al arranque del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el objetivo inicial de la cruzada, que lo indicó el presidente, es que esa iba a dejar atrás la política asistencialista y que iba a comenzar a hacer pues un programa más bien productivo. Luego también, por ejemplo, el año pasado, con el cambio que se hizo del programa de oportunidades a Prospera, también lo que anunció el presidente Peña Nieto es que el objetivo fundamental o también por qué se realizó este cambio era justamente por la cuestión productiva, que aunque iba a seguir existiendo la entrega como tal que realiza el programa, el objetivo de Prospera era también pues llevar actividades productivas a las comunidades, un poco también cumpliendo con el objetivo que dijo Peña Nieto al llegar al poder, que era de que la política social no podía ser asistencialista, que bien como mencionas, pues es esta política en donde el gobierno federal pues simplemente entrega a la población más vulnerable, pero que no da soluciones de raíz, pues para que la gente abandone esa condición de pobreza y para que pues tengan mejores empleos, mejores condiciones de vida, etcétera. Y un poco lo que ocurre con los comedores comunitarios en ese sentido es eso. Los comedores comunitarios pues nacieron siendo un proyecto solamente, como les decía, con vocación de alimentación, y lo que sociedad civil, centros de estudio académico indican es que eso es o simplemente ser un programa asistencialista, es decir, solamente entregar alimentos cuando la gente tiene
cierto tipo de pobreza o lo que llama el gobierno federal que tiene hambre. Sin embargo, no se está superando ese obstáculo de qué va a pasar con la gente cuando no existan programas de este tipo. O sea, cuando la gente no esté recibiendo apoyo, si el mismo gobierno federal no es quien y nos lleva a estas actividades productivas a la gente, pues para que poco a poco las comunidades mejoren su situación y entonces haya pues actividades, trabajo para que abandonen su calidad de pobreza. Ajá, precisamente esto, Tania, porque si no es como si los tuvieran con un grillete, ¿no? Porque dependen completa y absolutamente de lo que el gobierno quiera ofrecerles. Y entonces eso no es libertad, ¿no? Eso es un tener inclusive votos seguros. Hay que pensar en términos de lo que para lo que les ha servido la pobreza a los partidos hegemónicos, ¿no? Principalmente, o al partido hegemónico, principalmente les ha servido para que sean alimentos electorales de sus campañas. Sí, sabemos que la política social pues ha sido utilizada en nuestro país durante muchos años para ese tipo de cuestiones que mencionas, y que pues año a año se anuncian estos programas de blindaje electoral para que no sean utilizadas. La política social no se utiliza para una cuestión electoral, pero pues muchas veces simplemente no ocurre nada, ¿no? Ya sea que este blindaje electoral no sirve, no se lleva a cabo, o incluso pues simplemente los responsables o presuntos responsables de utilizar la política social para cuestiones electorales pues simplemente no son castigados, y entonces esto es una práctica bastante común en el país. Nada más falta que, como nosotros acá lo hemos constatado, los que se encargan de darles los apoyos, los se encargan también de adiestrar a quienes reciben los apoyos, o de capacitar, como ellos dicen, a quienes reciben los apoyos para que digan, ¿les dan bien de comer? Y seguramente la respuesta tiene que ser sí. Nos gusta mucho lo que nos dan de comer, como aquí mismo, ¿no? Con uno de los programas asistenciales de la Cruzada contra el Hambre, ¿verdad que no tienen hambre? Y entonces la gente tiene que responder, no tenemos hambre. Entonces es todo como un montaje, una simulación, ¿no? Desde las políticas públicas que tienen que ver con la asistencia social y con la posibilidad de que las personas salgan del atraso, de la pobreza, del subdesarrollo. Sí, esa nota que estás comentando de cómo pues se le enseña a las personas a responder que no tienen hambre, está muy vinculado a lo que les platicaba de comedores comunitarios y en general de lo que hizo el Coneval con este balance de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pues porque finalmente lo que hace este organismo encargado de evaluar la política social, en el caso particular de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues es encuestar y preguntarle a la gente cuándo fue la última vez que tuvieron alguna experiencia de hambre, y con esto pues evaluar si esta clase de políticas están funcionando. Digamos que no, la evaluación que se hace, una de las principales evaluaciones que se hace para medir el hambre o este tipo de pobreza en carencia alimentaria, no se mide a los niños para ver si ya subieron de peso, a los niños o a las familias que son beneficiarias de esta clase de programas, para ver si han mejorado su peso, su talla. No se hacen exámenes físicos, sino más bien se hacen preguntas de este tipo para que la gente conteste si ha tenido experiencias de hambre en los últimos 5 días, cuántas experiencias en la última semana. Y es más bien una cuestión cuantitativa y cualitativa en ese sentido de si hemos experimentado hambre o no hemos experimentado hambre, pero hemos comido algunas carnes rojas, solo cereales, etcétera. Y con base en esas respuestas es que se puede evaluar o se evalúa si la política social ha avanzado. Y es en ese sentido pues en donde ocurren esta clase de experiencias que ya comentabas, en donde pues los funcionarios van y le dicen a la gente qué contestar
para que parezca que comunidades, municipios, pues están siendo bien atendidos con esta clase de políticas sociales. Bien, pues muchísimas gracias, Tania, por estar con nosotros. Siempre es un gusto tener al portal Animal Político con nosotros a través de voces como la tuya. Vamos a recordarle el auditorio.animalpolitico.com, ¿cierto? Sí, para que la gente para que la gente acuda a él. Tiene una cantidad de secciones sumamente interesantes. El sabueso es una de las que me gustan, el palenque es otra de las que me gustan, y bueno, la información en general del acontecer nacional, internacional también, social. Pues muchísimas gracias, Tania, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, buen día.